Tengo 61 años y, durante gran parte de mi vida, creí que tenía todo bajo control. Me casé joven, crié a mis 2 hijos, trabajé a tiempo parcial en la biblioteca del barrio y convertí los domingos en una pequeña tradición de repostería. Para mí, el amor siempre había sido algo tranquilo y conocido. Compartir un sofá, una taza de café y esos silencios que no necesitan explicación. Nunca cuestioné mi rutina ni me pregunté qué podía estar faltándome. Hasta aquella tarde de tormenta. Nunca imaginé que un día como aquel pudiera cambiar mi manera de ver la vida. Y si algo aprendí de todo esto, es que a veces los acontecimientos más inesperados llegan cuando creemos que nuestros días ya están completamente escritos. Todo comenzó con una lluvia intensa. Era una de esas tormentas de principios de verano que oscurecen el cielo en cuestión de minutos. Las gotas golpeaban las ventanas con fuerza y la calle se había convertido en un río brillante bajo la luz gris de la tarde. Yo estaba sola en casa, tomando una taza de té junto a la ventana, cuando vi a alguien corriendo por la acera. Al principio pensé que era uno de los jóvenes del vecindario. Pero, cuando se acercó, lo reconocí. Era Ethan, el hijo de Michelle y Gary, mis vecinos de al lado. Tendría unos 22 o 23 años. Había regresado a casa de sus padres unos meses atrás después de terminar sus estudios. Yo lo había visto alguna vez cortando el césped o caminando por el barrio, pero nuestra relación siempre había sido la típica entre vecinos. Un saludo, una sonrisa y poco más. Hasta ese momento. Ethan llegó corriendo hasta mi porche, intentando protegerse del aguacero, y llamó a la puerta. Cuando abrí, estaba completamente empapado. «Hola, señora Carter», dijo, tratando de recuperar el aliento. «Perdón por aparecer así. Salí a caminar y no esperaba que empezara a llover de esta manera. Mis padres no están en casa y olvidé que no tenía la llave. Me dio un poco de pena verlo bajo aquella lluvia. Entra antes de que te resfríes», le dije. Le entregué una toalla y le indiqué que podía esperar dentro hasta que la tormenta disminuyera. «Gracias. De verdad no quería molestarte. Solo necesito esperar a que pase. No es ninguna molestia». Como su ropa estaba completamente mojada, recordé que todavía guardaba algunas prendas antiguas de mi hijo en el armario de invitados. «Puedes cambiarte mientras tu ropa se seca. Tengo algunas cosas que quizá te queden». Ethan aceptó agradecido. Mientras buscaba la ropa, me sorprendió sentirme ligeramente nerviosa. No porque hubiera nada extraño en la situación, sino porque hacía mucho tiempo que no recibía visitas inesperadas. Mi esposo había fallecido 3 años atrás y, desde entonces, mi casa se había acostumbrado al silencio. Yo también. Cuando Ethan regresó, llevaba una camiseta sencilla y unos pantalones deportivos que le quedaban un poco grandes. «Me ha salvado la vida», bromeó mientras se sentaba en el sofá. «Y esta casa todavía huele a canela». Sonreí. «Eso es porque sigo horneando». Entonces recordó algo que me hizo reír. «Cuando era niño venía aquí con mi madre. ¿Todavía preparas aquellas barras de limón?». «Por supuesto. Siguen siendo mi especialidad». La conversación comenzó de manera completamente casual. Hablamos sobre su búsqueda de trabajo, sobre el jardín, sobre las cosas extrañas que estaban ocurriendo en el mundo y sobre pequeños recuerdos del vecindario. Afuera, los truenos continuaban y la lluvia golpeaba las ventanas con un ritmo constante. Sin darme cuenta, pasó más tiempo del que imaginaba. Ethan era un joven educado y atento. Escuchaba con interés y hacía preguntas sobre mi vida, sobre mis hijos y sobre cómo había cambiado el barrio con los años. Me sorprendió descubrir que aquella conversación era mucho más agradable de lo que había esperado. En algún momento miró hacia la ventana y suspiró. «Creo que la tormenta va para largo. Espero no estar abusando de tu hospitalidad». «No te preocupes», respondí. «Puedes quedarte a cenar si quieres. Estoy sola y preparé demasiada sopa». Su expresión se iluminó. «Eso suena perfecto. Gracias». Y así, una tormenta que parecía una simple interrupción de mi rutina terminó convirtiéndose en el comienzo de una conversación que, sin yo saberlo, iba a hacerme reflexionar profundamente sobre mi vida, la soledad y las conexiones inesperadas que pueden aparecer cuando menos las esperamos. Porque aquella tarde no ocurrió nada escandaloso ni extraordinario. Lo verdaderamente importante fue algo mucho más sencillo. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa volvió a sentirse llena de vida.
Puse la mesa mientras Ethan terminaba de secar los platos que había lavado poco antes. Cenamos una sopa caliente de patata y puerro con tostadas untadas con mantequilla. Durante la cena me descubrí riendo más de lo que había reído en meses. Ethan tenía un sentido del humor tranquilo, sin pretensiones. Era amable, considerado y sabía escuchar. Después de cenar, regresamos a la sala. Las luces estaban bajas y la habitación tenía ese ambiente cálido y acogedor que hacía que la tormenta del exterior pareciera estar a kilómetros de distancia. Ethan se sentó en la alfombra, apoyando la espalda contra el sofá. Pasaron unos segundos en silencio. Entonces me miró. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Su expresión cambió ligeramente. ¿Alguna vez te sientes sola? La pregunta me tomó desprevenida. Durante unos instantes no encontré las palabras adecuadas. Finalmente, respondí con sinceridad. Sí. Más de lo que suelo admitir. Ethan bajó la mirada y asintió. Yo también. El silencio que siguió no resultó incómodo. Era un silencio tranquilo, lleno de pensamientos que ninguno de los dos sabía cómo expresar. Entonces Ethan habló nuevamente. Cuando era más joven, solía verte leyendo en el porche. Siempre parecías muy tranquila. Sonreí. A veces las apariencias engañan. Hacía mucho tiempo que alguien no me decía algo así. No era un cumplido exagerado, simplemente una observación sincera. Pero me hizo recordar cuánto había cambiado mi vida durante los últimos años. Me levanté para recoger los platos. Será mejor que ordene la cocina. Yo te ayudo. Fuimos juntos hasta la cocina. Mientras yo lavaba los platos, Ethan los secaba. Trabajamos en silencio, acompañados únicamente por el sonido de la lluvia contra las ventanas. En un momento, nuestros brazos se rozaron accidentalmente. Los dos nos detuvimos por un instante. Luego continuamos. Aquel pequeño momento me hizo pensar en algo que llevaba mucho tiempo intentando ignorar. Desde que había perdido a mi esposo, mi vida se había vuelto muy tranquila. Había aprendido a manejar la casa, cuidar el jardín, visitar la biblioteca y llenar mis días con pequeñas rutinas. Pero también había aprendido a vivir con la soledad. Y aquella noche comprendí que todavía había una parte de mí que echaba de menos sentirse escuchada, acompañada y valorada. Ethan me miró durante unos segundos. Yo también lo miré. No fue una escena dramática ni ocurrió nada fuera de lugar. Solo fue un momento de comprensión entre dos personas que, de maneras muy diferentes, conocían la sensación de sentirse solas. Decidí romper el silencio. Creo que debería buscarte una manta. Él asintió. Sí, claro. Fui hasta el armario de invitados y saqué una manta limpia. Cuando regresé a la sala, la tormenta continuaba afuera. Todo parecía igual que antes, pero para mí algo había cambiado. No porque hubiera ocurrido algo extraordinario, sino porque aquella conversación me había hecho recordar una verdad que había olvidado durante mucho tiempo. Ser viuda no significaba dejar de tener sentimientos. Y cumplir años tampoco significaba que la vida tuviera que dejar de sorprenderme. Aquella noche, mientras la lluvia seguía cayendo sobre el vecindario, entendí que quizá no estaba cerrando un capítulo de mi vida. Quizá, sin darme cuenta, acababa de comenzar uno nuevo. A la mañana siguiente, el cielo parecía completamente renovado. Después de la tormenta, una luz suave y limpia entraba por la ventana de la cocina mientras me preparaba una taza de café. Me quedé unos instantes junto a la encimera, todavía en bata, sosteniendo la taza entre las manos y pensando en lo ocurrido la noche anterior. Ethan había dormido en el sofá. Antes de acostarse, le llevé una manta y una almohada, procurando mantener la conversación lo más normal posible. Después de aquel momento incómodo en la cocina, apenas habíamos hablado. Solo nos deseamos buenas noches y cada uno se quedó con sus propios pensamientos. Yo casi no pude dormir. No dejaba de preguntarme por qué aquella conversación me había afectado tanto y, sobre todo, por qué había despertado emociones que creía completamente olvidadas. Cuando me asomé a la sala, descubrí que Ethan ya estaba despierto. Había doblado cuidadosamente la manta y colocado la almohada sobre el brazo del sofá. Ya llevaba puesta su ropa, completamente seca. Al verme, sonrió. «Buenos días». «Buenos días», respondí. Me aparté un mechón de cabello con cierta timidez. Espero no haber hablado dormido.
Ethan soltó una pequeña risa. No te preocupes. Dormiste tranquila. Asintió y se dirigió hacia la puerta para ponerse los zapatos. Gracias por todo, señora Carter. De verdad. Y siento si ayer hice que las cosas fueran un poco incómodas. Yo seguía sosteniendo mi taza de café. La parte racional de mí quería responder que no había pasado nada y dejar aquella situación atrás. Pero otra parte de mí sabía que no era tan sencillo. No fue incómodo, respondí rápidamente. Solo me tomó por sorpresa. Ethan se quedó quieto durante un momento. A mí también. Nos miramos en silencio. Finalmente, tomó el pomo de la puerta. Será mejor que te deje continuar con tu día. Ethan. Se giró. Respiré profundamente. Si alguna vez necesitas pasar por aquí, no importa si está lloviendo o hace sol, mi puerta estará abierta. Su expresión cambió. Esta vez su sonrisa no parecía tímida. Era una sonrisa sincera, agradecida. Gracias, señora Carter. Llámame Diane. Gracias, Diane. Y se marchó. Me quedé unos segundos en el recibidor, escuchando cómo sus pasos se alejaban por el porche. El resto del día transcurrió de una manera extraña. Intenté mantenerme ocupada. Organicé el armario de las sábanas, regué el jardín y ordené algunas cosas de la cocina. Pero cada vez que tenía un momento de tranquilidad, mis pensamientos regresaban a aquella noche. ¿Por qué me había afectado tanto? ¿Por qué sentía que algo dentro de mí se había despertado después de tantos años? Esa tarde, me senté en el porche con un libro. El aire todavía conservaba la humedad de la tormenta. Los árboles seguían dejando caer pequeñas gotas y el vecindario estaba tranquilo. Estaba tan concentrada en mis pensamientos que no escuché los pasos acercándose. Hola. Levanté la mirada. Era Ethan. Volviste, dije, intentando disimular la alegría que me produjo verlo. Espero que no te moleste. No me molesta. Se sentó a mi lado, dejando una distancia prudente entre nosotros. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente, Ethan rompió el silencio. Quería disculparme otra vez por lo de ayer. No suelo encontrarme en situaciones así. Yo tampoco, respondí suavemente. Observamos cómo el cielo comenzaba a oscurecerse. Entonces Ethan habló con una sinceridad que me sorprendió. Últimamente me he sentido un poco perdido. Volver a casa después de terminar los estudios es extraño. A veces siento que estoy entre dos etapas de mi vida y todavía no sé dónde encajo. Lo miré. Creo que entiendo más de lo que imaginas. Nuestros ojos se encontraron. Por un instante, la diferencia de edad dejó de ser lo importante. Éramos simplemente dos personas intentando descubrir cómo seguir adelante después de atravesar cambios importantes en nuestras vidas. Había olvidado cuánto necesitaba conversaciones como esta, admití. Durante mucho tiempo sentí que nadie veía realmente cómo estaba. Ethan sonrió. Es fácil hablar contigo. Y yo sí te veo, Diane. De verdad. Sus palabras me conmovieron. Entonces respiré profundamente. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo. Claro. Lo que ocurrió en la cocina, ¿también te hizo pensar? Me quedé en silencio unos segundos. Finalmente asentí. Sí. Ethan soltó el aire lentamente. Solo necesitaba saber que no había sido cosa de mi imaginación. No lo fue. El silencio que siguió fue diferente al de la noche anterior. Ya no había confusión. Solo una comprensión mutua de que aquella conversación había cambiado nuestra manera de vernos. Después de un rato, Ethan se levantó. Será mejor que me vaya. No tienes que hacerlo, respondí, sorprendida incluso por mis propias palabras. Me miró. Quiero quedarme un poco más. Pero solo si tú también quieres. Me levanté y lo miré directamente. La luz del porche iluminaba suavemente el rostro de ambos. Por primera vez en muchos años, sentí que dentro de mí había algo que volvía a despertar. No era una decisión impulsiva ni una promesa. Era simplemente la sensación de que todavía podía permitirme conocer nuevas emociones. No sé qué significa todo esto, dije en voz baja, pero no quiero cerrar la puerta antes de entenderlo. Ethan asintió. Y ninguno de los dos intentó apresurar las cosas. A partir de entonces, cuando Ethan volvió a visitarme, ya no fue por culpa de la lluvia.
El cielo estaba despejado y el aire tenía esa calma especial de los últimos días de primavera antes de que comenzara el verano. Yo estaba trabajando en el jardín, cuidando unas hortensias, cuando escuché unos pasos por la acera. ¿Necesitas ayuda? Levanté la mirada. Ethan ya estaba agachándose junto a las plantas. Si no tienes nada mejor que hacer. Parece que hoy tengo trabajo. Sonreí. Al principio hablamos poco. Él me ayudó a acomodar una de las plantas mientras yo le enseñaba cómo aflojar cuidadosamente la tierra alrededor de las raíces. Trabajamos juntos durante un buen rato. Dos personas de generaciones diferentes, compartiendo una tarea sencilla en el jardín. Y, de alguna manera, todo parecía natural. Más tarde nos sentamos en el porche con unos vasos de agua con limón. Ethan miró el jardín y sonrió. Esto se siente bien. Asentí. Sí. Se siente bien. Todavía no teníamos una palabra para definir nuestra relación. Y, por primera vez, no sentí la necesidad de encontrarla. Decidimos simplemente dejar que el tiempo nos mostrara qué significaba aquella nueva conexión, sin apresurarnos y sin hacer promesas que todavía no estábamos preparados para cumplir. A veces, la vida no cambia con un gran acontecimiento. A veces comienza a cambiar con una conversación, una taza de café, una tarde en el jardín y la decisión de no cerrar una puerta demasiado pronto. Había límites que ninguno de los dos necesitaba explicar. Parecía que ambos los entendíamos y respetábamos de manera natural. Aquello no nos alejaba. Al contrario, nos ayudaba a avanzar despacio, con cuidado y sin apresurarnos. Esa noche lo invité nuevamente a cenar. Preparé pollo al horno, puré de patatas y judías verdes salteadas con ajo y aceite de oliva. Ethan me ayudó a poner la mesa mientras tarareaba una canción que no reconocí. Cenamos y conversamos como dos viejos amigos. A veces reíamos y otras simplemente compartíamos esos silencios tranquilos que no necesitaban ser llenados con palabras. Después de cenar, Ethan se acercó al viejo tocadiscos que llevaba años sin utilizar. Comenzó a revisar mi colección de vinilos hasta que encontró uno que le llamó la atención. Fleetwood Mac. Sonreí. Pero también me veía más feliz de lo que había estado en años. Más tarde nos sentamos sobre el césped del jardín. El sol comenzaba a desaparecer y las primeras luciérnagas aparecían entre las plantas. Ethan se recostó sobre la hierba mientras yo observaba el cielo. Después de un largo silencio, pregunté: ¿alguna vez te preguntas qué diría la gente si supiera de nosotros? Él giró la cabeza hacia mí. Todo el tiempo. Asentí. Yo también. Ethan guardó silencio durante unos segundos antes de continuar. Pero también sé algo. Nadie más está viviendo nuestras vidas por nosotros. Lo miré con atención. En sus ojos había serenidad y en su voz una seguridad que me sorprendía. No estaba intentando aparentar ser alguien diferente. Y yo tampoco. Quizá eso era lo que hacía que aquella relación resultara tan especial. No teníamos todas las respuestas. No sabíamos qué dirían los demás. Pero estábamos aprendiendo, poco a poco, a escuchar lo que nosotros mismos sentíamos. Y después de tantos años viviendo según lo que se esperaba de mí, esa libertad era una sensación completamente nueva. Había límites que ninguno de los dos necesitaba explicar. Parecía que ambos los entendíamos y respetábamos de manera natural. Aquello no nos alejaba. Al contrario, nos ayudaba a avanzar despacio, con cuidado y sin apresurarnos. Esa noche lo invité nuevamente a cenar. Preparé pollo al horno, puré de patatas y judías verdes salteadas con ajo y aceite de oliva. Ethan me ayudó a poner la mesa mientras tarareaba una canción que no reconocí. Cenamos y conversamos como dos viejos amigos. A veces reíamos y otras simplemente compartíamos esos silencios tranquilos que no necesitaban ser llenados con palabras. Después de cenar, Ethan se acercó al viejo tocadiscos que llevaba años sin utilizar. Comenzó a revisar mi colección de vinilos hasta que encontró uno que le llamó la atención. Fleetwood Mac. Sonreí. Stevie Nicks siempre consigue que todo parezca un poco más complicado y, al mismo tiempo, más hermoso. Ethan colocó el disco con cuidado y bajó la aguja. El suave sonido del vinilo llenó la habitación antes de que la música comenzara. Entonces extendió una mano hacia mí. La miré sorprendida. ¿Bailas conmigo? Hacía años, quizá décadas, que nadie me hacía una pregunta así.
Sentí que el corazón me latía un poco más rápido mientras me levantaba y aceptaba su mano. Comenzamos a bailar lentamente en medio de la sala. Por unos minutos, los muebles, las paredes y todo lo demás parecieron desaparecer. Solo quedaban la música y aquella sensación de estar compartiendo un momento especial. Apoyé suavemente la cabeza sobre su hombro y cerré los ojos. No quiero que este momento termine, dijo en voz baja. Yo tampoco. Cuando la canción terminó, ninguno de los dos se apartó inmediatamente. Finalmente, lo miré. ¿Qué estamos haciendo, Ethan? Él tardó unos segundos en responder. No lo sé. Pero sé que se siente sincero. Y eso era exactamente lo que me desconcertaba. No sabía cómo definir aquella conexión, pero tampoco sentía que tuviera que hacerlo inmediatamente. Nos sentamos en el sofá, todavía cerca, dejando que el silencio nos acompañara. Entonces nuestras manos se encontraron. Miré nuestros dedos durante un instante y después levanté la mirada. He pasado tantos años intentando no sentir demasiado, confesé. Me acostumbré a estar sola. Nunca pensé que volvería a querer compartir mi vida con alguien. Ethan respondió con mucha calma. Todavía puedes hacerlo. Sus palabras me emocionaron. Mi vida había cambiado de maneras que jamás habría imaginado, y aquella nueva conexión había aparecido sin que ninguno de los dos la estuviera buscando. Ethan se acercó un poco y se detuvo, dejando que fuera yo quien decidiera qué hacer. No necesité muchas palabras. Lo besé suavemente. Fue un beso breve y sincero, más parecido a una confirmación de todo lo que habíamos estado sintiendo que a una decisión impulsiva. Cuando nos separamos, permanecimos unos segundos en silencio. Diane, dijo él con suavidad, nunca haría nada que tú no quisieras. Lo sé, respondí. Y precisamente por eso me siento tranquila. Aquella noche no fuimos más allá. Simplemente permanecimos juntos, hablando y sosteniéndonos las manos mientras intentábamos comprender lo que estaban haciendo entre nosotros. Ethan volvió a dormir en el sofá, pero esta vez el ambiente era diferente. Ya no había incertidumbre. Había comprensión. Cuando finalmente me fui a dormir, no sentí culpa ni confusión. Sentí paz. Algo había comenzado. Algo que parecía auténtico. Y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí deseos de huir de mis propios sentimientos. Los días siguientes pasaron lentamente, como cuando uno despierta después de un largo sueño y vuelve a aprender a disfrutar de las pequeñas cosas. Ethan no venía todos los días, y yo tampoco esperaba que lo hiciera. Pero cuando aparecía, la casa parecía llenarse de una tranquilidad especial. Era como si todo se volviera un poco más luminoso. Una tarde estaba sentada en el porche trasero con una copa de vino, contemplando cómo el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el jardín. Entonces escuché abrirse la pequeña puerta lateral. Ethan apareció con una caja en las manos. ¿Qué es eso?, pregunté. Una pequeña sorpresa. Dejó la caja sobre la mesa. Dentro había una antigua cámara instantánea, de esas que recordaba haber utilizado cuando mis hijos eran pequeños. Sonreí sorprendida. Entonces Ethan sacó un paquete de película nueva. Pensé que, si estamos creando nuevos recuerdos, quizá deberíamos guardar algunos. Me reí. De verdad eres increíble. Ethan levantó la cámara y apuntó hacia mí. Dilo otra vez, pero más despacio. Puse los ojos en blanco, aunque no pude evitar sonreír. La cámara hizo clic. La fotografía salió lentamente y Ethan la agitó con cuidado. Esperamos juntos mientras la imagen comenzaba a aparecer. Era yo. Sonriendo tímidamente, con el cabello ligeramente despeinado por la brisa y una expresión que no había visto en mucho tiempo. Me veía mayor de lo que me sentía. Pero también me veía más feliz de lo que había estado en años. Más tarde nos sentamos sobre el césped del jardín. El sol comenzaba a desaparecer y las primeras luciérnagas aparecían entre las plantas. Ethan se recostó sobre la hierba mientras yo observaba el cielo. Después de un largo silencio, pregunté: ¿alguna vez te preguntas qué diría la gente si supiera de nosotros? Él giró la cabeza hacia mí. Todo el tiempo. Asentí. Yo también. Ethan guardó silencio durante unos segundos antes de continuar. Pero también sé algo. Nadie más está viviendo nuestras vidas por nosotros. Lo miré con atención.
En sus ojos había serenidad y en su voz una seguridad que me sorprendía. No estaba intentando aparentar ser alguien diferente. Y yo tampoco. Quizá eso era lo que hacía que aquella relación resultara tan especial. No teníamos todas las respuestas. No sabíamos qué dirían los demás. Pero estábamos aprendiendo, poco a poco, a escuchar lo que nosotros mismos sentíamos. Y después de tantos años viviendo según lo que se esperaba de mí, esa libertad era una sensación completamente nueva.